en las exposiciones que hemos escuchado, aparece una relación muy tensa e intensa entre tres criterios claves. Uno, el conflicto. Dos, el derecho. Y tres, el poder político. Pareciera que entre estas cosas no hay relación. Y cuando uno escucha la relación al conflicto, hay como un sobresalto. Porque en ocasiones se dice que la gente, para que sea buena, no debe ser conflictiva. Y te dicen que sos conflictivo, por ejemplo, cuando observas ciertas cosas, cuando criticas ciertas cosas, o peor, cuando reclamas un derecho. Entonces son muy conflictivos. Pero hay conflictos de conflictos. Aquí, por ejemplo, estamos ante el conflicto entre la Constitución y el poder político y el derecho. A uno le cuesta el derecho, a la gente en general le cuesta el derecho y desconfía de las leyes. Claro, desconfía de la Constitución, por ejemplo. No porque la Constitución sea mala, sino porque no se cumple. ¿Y de qué sirve la Constitución? Y esto resulta fatal para el mismo estudio de la Constitución. ¿Y para qué vas a estudiar la Constitución si no se cumple? Esa relación, conflicto, derecho y poder político resulta clave para navegar en esta temática. Una cosa que hemos descubierto es que el trabajo de la Sala de lo Constitucional se desarrolla justamente frente al poder político y frente a una determinada manera de ejercer el poder político. Ese poder es la madre del cordero. Podés tener un poder religioso, un poder ideológico, un poder espiritual, pero la madre del cordero es el poder político, del que depende el resto. Ahora bien, ¿y cómo es que aparece una Sala de la Constitucional con capacidad en primer lugar, con ánimo y disposición de afrontar el poder político? ¿Acaso es la primera Sala de lo Constitucional? No. ¿Y de dónde salió esto? ¿Quién juntó a estos cuatro hombres estudiosos del derecho y con ánimo para cumplir su tarea? Pasemos antes al escenario, porque antes de un texto funciona siempre un contexto, y vos podés entender mejor el texto si entendés el contexto. El conflicto se da en esta relación. Al cambiar el contexto puede cambiar el texto, en la medida en que cambia el lector. Uno, en cierto modo, es producto de ese contexto. Solo veamos tres cosas del contexto. En primer lugar, nos encontramos en medio de una guerra. Esta guerra dura 25 años. Empezó justamente en los momentos en que terminó la anterior guerra, que era una guerra civil. La actual guerra no es guerra civil, es guerra social y tiene las características correspondientes a su naturaleza. La más sangrienta de todas las guerras que hemos sufrido nosotros, la más sangrienta, la más compleja. Una guerra con odio, con desprecio a la vida y negada. Mirá las características de esta guerra: negada. Porque de repente ni se habla de guerra. Vos sabés que se le llama delincuencia. Y claro que hay, sí, cómo no, pero no es su esencia. Junto a esta guerra hay que hablar que en el planeta
atravesamos también ya por las condiciones de la Tercera Guerra Mundial. Y justamente las elecciones que han visto ustedes en los Estados Unidos tienen que ver con el posicionamiento ante el tema de la guerra. Los sectores que ganan las elecciones están de acuerdo con esa guerra, ¿sí o no? Eso ha determinado el resultado electoral en los Estados Unidos. El segundo elemento del contexto es el derrumbe de aquel proyecto político montado en el país después que terminó la guerra civil. Ahí se montó un determinado proyecto con determinadas características, en donde cambió la clase gobernante y la antigua guerrilla se incorporó a la nueva clase gobernante. Esta es una negociación que no es pública. Ustedes conocerán los acuerdos de paz, pero esta es otra negociación a la que yo me estoy refiriendo. Secreta, oscura y también traidora. Ese proyecto que se montó hace 25 años se derrumba justamente en estos momentos. Y un tercer aspecto es que ustedes observan cómo se ha movido el poder real y el poder nominal. Hoy ustedes pueden preguntarse, ¿y a dónde está el poder? ¿En la Asamblea Legislativa o en las mesas que están funcionando en Casa Presidencial? ¿A dónde se deciden las cosas? ¿Se deciden en la Asamblea Legislativa, donde debería decidirse de acuerdo a la Constitución, o en Casa Presidencial? Mira qué tema. Es decir, ¿a dónde está el poder real? Es decir, ¿a dónde está el sector clasista que controla las riendas de la administración? Está en Casa Presidencial. Allí está el poder real. ¿Y eso es lo que dice la Constitución? No. Se ha movido ante nuestros ojos. Y ustedes se dieron cuenta que una vez una diputada intentó reunir a una mesa en la Asamblea Legislativa. No funcionó. Están en Casa Presidencial. Ante tus ojos está ocurriendo eso. Y tenemos la oportunidad de diferenciar bien cómo funciona el poder nominal y el poder real. Esto está en la calle hoy. Nada más estos tres aspectos que constituyen la coyuntura. Las 4 sentencias que se plantean, el tema de los bonos, diputados suplentes, amnistía y financiamiento público de los partidos políticos, todos se refieren a la forma en que se ejerce el poder político. Ese es el punto. Y las sentencias establecen una confrontación. ¿Con qué y con quién? Vos podés decir que las sentencias establecen una confrontación con el sistema, o establecen una confrontación con el régimen. Aquí hay una diferenciación que es urgente, porque cuando hablamos de sistema estamos hablando de la Constitución, y la Constitución contiene las reglas del juego, pero no contiene el juego. Cuando hablamos de juego, estamos hablando de todas las condiciones políticas, económicas, culturales, psicológicas, que recorren la sociedad y determinan una determinada correlación en el poder. Ese es el juego. ¿A dónde están los que determinan el juego? En la sociedad. Observen ustedes que la primera regla que se ha venido determinando es que las reglas del juego establecidas no se cumplan. Eso se llama régimen. El régimen se refiere a la forma real cómo funciona el sistema. Muy bien. Cuando la Sala de lo Constitucional trabaja las sentencias,
está confrontando con el régimen. Ya dijimos, la temática de las sentencias de la sala es político. ¿Cómo no? Es que tiene que ser así. Se refiere a la confrontación entre la Constitución y el poder ejercido. La Constitución y la manera como se ejerce el poder. Y la sala establece que el poder ejercido debe ser de acuerdo a lo que establece la Constitución. Hay un choque con el régimen político. Porque lo primero que establece el régimen es que eso no se debe cumplir. Esto es lo primero. ¿Y a dónde se establece eso? En el territorio del juego. De acuerdo a este criterio, somos jugadores. Todos somos jugadores. Todos jugamos un juego. Ahora, ¿y ese juego vos lo has acordado? ¿Vos lo has votado? No. Simplemente lo jugás. Y si no lo jugases, está fuera. La sala resuelve eso en sus sentencias. Veamos las características de las sentencias de la sala. 1. Frenan el modus operandi del régimen. Claro. Y esto supone una confrontación. ¿Y cómo vas a hacer eso sin confrontar? Pero, escucha bien, por favor. Frenan el modus operandi del régimen. Por ejemplo, en el tema de los diputados suplentes, hay dificultades para un voto. Simplemente lo resuelven con cualquier diputado suplente. ¿Y eso es lo que establece la Constitución? No. Pero ese es el modus operandi del régimen. Así resuelven el tema de la legalidad. Ese es el poder, la naturaleza del poder que se ejerce. Ese poder no es ni burgués. Es un viejo, añoso poder oligárquico que no entiende de constituciones. No es ni burgués. ¿Qué hace la sala de lo constitucional? Frena el modus operandi. Choca con el modus operandi y lo controla. Es justamente esto, esta actividad de control, lo que constituye la característica fundamental del trabajo de la sala. Claro, esto se realiza en un país gobernado, mandado por una cabeza política oligárquica, que incluso no llega a ser ni una cabeza política burguesa, que ya sería bastante. No llega a eso. El segundo rasgo es: se impone la Constitución. Oye bien esto, por favor. Estoy usando la figura de imponer la Constitución. Habida cuenta que las sentencias de la sala de lo constitucional generan resistencia. Jurídicamente, cualquiera puede saber que las sentencias de la sala de lo constitucional son inapelables, de obligatorio cumplimiento, y ahí termina el litigio. No, claro que no termina ahí el litigio. No, hay una resistencia. El viejo poder político se resiste a acatar la Constitución. Claro, y vos podés decir: no, se resiste a acatar las sentencias de la sala. Eso es formal. Lo real es que se resiste a acatar la Constitución. Es que el régimen político se ha construido durante décadas a partir de la inobservancia de la Constitución. Recuerden ustedes que en 1983 se aprobó el artículo 85, que le daba el control del poder a los partidos políticos. Y los que aprobaron esto simplemente dijeron: no hay problema,
vamos a seguir actuando como siempre lo hemos hecho. Y no, miren el lío que han tenido. Miren el lío que han tenido. Ahora, a partir de la resistencia a las sentencias de la sala y a la tenacidad de seguir haciendo las cosas de la misma manera, por eso es que uno dice, bueno, entonces esto se impone. Y la sala de lo constitucional tiene ejército a su servicio, tiene fusiles, tiene cañones, tiene helicópteros artillados. Quizás no, o quizás sí. A lo mejor sí. O a lo mejor debieran tenerlo. ¿Y de dónde sale la fuerza de la sala para enfrentarse a la resistencia? No tiene recursos conocidos. El tercer aspecto es que hay un choque de poderes. La sentencia de la sala genera un choque de poderes. ¿Es real? No, no es real. No. Y la gente de la Asamblea Legislativa hasta ahora se dice víctima de la sala de lo constitucional. Y a la sala de lo constitucional se le adjudica una línea política partidaria. El tema no es una línea política, sino partidaria. Entonces hay un choque. Y se presenta la Asamblea Legislativa frente a la sala de lo constitucional, ya no frente a la Corte Suprema de Justicia, no, frente a la sala de lo constitucional. Eso le da al país bastante inestabilidad, más de la que tiene. Pero hay otro efecto de la sentencia, es que la gente ha descubierto la Constitución. Antes de esta coyuntura se pensaba que eso de la Constitución, ¿para qué? Y si un novio le regalaba a la novia una Constitución el día de su cumpleaños, era una gran ofensa. Una gran ofensa, imagínate. Es como que si le regalara vos un cepillo de dientes y una pasta Colgate. Parecido. ¡Qué gran ofensa! Igual se te ocurriría enviarle una Constitución. Pero a partir de estos enfrentamientos, la Constitución hoy circula, es pensada, y la gente está descubriendo la Constitución. Miren, si solo eso fuera, no sería poco. Pero además, la gente ha descubierto el sentido beligerante del derecho. Porque esta es otra cosa. En el marco de esta confrontación de la sentencia de la sala, ha aparecido el derecho en relación con la transformación. Esto es interesante, porque el derecho como ciencia tiene un gigantesco peso conservador, sencillamente porque las leyes se dan para quedarse. Si votas una ley para reformar esa ley, ya no te resulta fácil, Dios me guarde. ¿Cómo? Y es otro lío grande. Pero en este momento el derecho aparece con sus fuerzas políticas para transformar la vida de la gente. Y la gente se acerca a entender que el derecho puede ser instrumento para sus luchas. El fundamento de las luchas de la gente tiene que ver con la política. Y en esta coyuntura vos te has dado cuenta que la política no es lo que hacen los funcionarios. La política no es lo que hacen los partidos políticos. La política no es lo que hacen los diputados. La política es la lucha del ser humano por conquistar una vida digna. Esa es la política. Es una actividad rigurosamente humana. Y hoy, en esta coyuntura creada por la sentencia de la sala, aparece el descubrimiento de esa praxis
derecho y transformación. Una última, y estos son aportes, impactos importantes. Y la Sala de lo Constitucional expresa un progreso en el sistema político del país. No. Mira qué contradicción. Es que hasta ahora uno piensa que la configuración de esta Sala de lo Constitucional fue un accidente. Es porque los diputados no conocían a Sidney, no conocían a Rodolfo, ni al Florentín, ni al Belarmino, y lo juntaron y sabían lo que estaban haciendo. No. Ellos querían una Sala de lo Constitucional que de veras controlara el ejercicio del poder. ¿De eso se trata, del poder político? No. Por eso uno puede pensar, uno se puede equivocar, por supuesto, que es un accidente histórico. ¿Y qué es lo que sigue después de esta Sala de lo Constitucional? Claro, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? ¿Vendrá una sala así? Uno dice, no. A menos que el día que eligen esa Sala del Constitucional les hagamos la prueba del puro y una nube negra o gris invada la asamblea y se equivoquen. Pero no, en ese filo estamos como nunca antes. Hasta aquel, ¿verdad? Hasta aquel. Como nunca antes necesitamos transformar la vida de nuestro país. Eso no se logra sin lucha política. Y no se preocupen ustedes, eso no tiene que ver con partidos políticos. A lo mejor son necesarios después. Hoy de lo que se necesita es que cada gente aprenda a movilizarse. Nos están enseñando en la Sala de lo Constitucional que tenemos derechos, pero tienes que pelear por ellos. Tienes que pelear. Y terminamos aquí porque no da tiempo.